¿Has notado que cuando dices o haces algo malo, sientes una sensación incómoda dentro de ti? Esa es tu conciencia hablándote. Tu conciencia te habla cuando actúas mal. Para disfrutar el compañerismo con Dios, tú y yo tenemos que tener una conciencia limpia. Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. Continuamos con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Una buena conciencia. En estudios bíblicos anteriores hemos hablado sobre los deberes conyugales, hemos hablado también incluso de otros temas destacados, por ejemplo en el capítulo 2, la piedra viva, hemos hablado del pueblo de Dios, hemos hablado también de vivir como siervos de Dios. En este capítulo 3 llegamos a la segunda parte del capítulo y habla sobre una buena conciencia. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto es lo que dice el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12. Pero antes, versículo 8-9, mira lo que dice. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hoy en este estudio bíblico queremos hablar sobre la conciencia. De esto también te hemos hablado en la escuela bíblica. En la serie Vencedores hemos hablado de cómo tener una conciencia limpia. Y es prácticamente el mismo tema que queremos traeros en este día. ¿Qué es una conciencia limpia? Una conciencia limpia es esa libertad interna de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás. El apóstol Pablo dijo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24, versículo 16. Una conciencia limpia tiene dos aspectos, el aspecto hacia Dios y el aspecto hacia los hombres. En el aspecto hacia Dios debemos estar bien con Dios, debemos saber en nuestro corazón que no hay nada entre nosotros y Él. El aspecto hacia los hombres. Esto es más complicado muchas veces, Profesamos que amamos a Dios, pero aborrecemos, a nuestros enemigos, pero aborrecemos a las personas cercanas. Y Juan nos dice, en una de sus primeras cartas, hipócrita, ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves y no amar o odiar a tu prójimo al que ves todos los días? Debemos estar bien con nuestro prójimo. Debemos saber que hemos arreglado cuentas con los demás de manera que nadie pueda señalarnos con el dedo y decir, me hiciste mal y nunca te disculpaste ni intentaste arreglar las cosas conmigo. Hemos aprendido en lecciones de escuela bíblica y a través de nuestros compañeros aquí en Radio Solidaria, las diferentes tertulias que ellos nos presentan. Hemos aprendido que debemos estar bien con Dios si queremos que el Espíritu Santo haga a Cristo real en nuestra vida. Es uno de los temas que ayer presentábamos, por ejemplo, en una de las tertulias aquí en este magazine de amigos, en la programación de Radio Solidaria con Carlos Reich y Adolfo Mazariegos. Hablaban sobre cómo tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Y aquí está la clave de toda. Vamos a ver en este estudio bíblico que debemos arreglar cuentas con nuestro prójimo antes de que podamos estar bien con Dios. No puedes estar bien con Dios si estás mal con cualquier otra persona en el mundo. Eso es verdad, es una realidad. El Antiguo Testamento es importante. Es importante porque nos muestra situaciones reales de la vida y las decisiones de Dios respecto a ellas.
Por ejemplo, en el capítulo 6 de Levítico, Dios nos habla de las ofrendas de expiación. Estas se ofrecían cuando la gente cometía una transgresión. Y la palabra transgresión, buscando en el diccionario a través de Internet, significa infringir los derechos de otro o tratarle injustamente. Es decir, que la ofrenda de expiación era una ofrenda especial que se ofrecía a Dios por los pecados que una persona había cometido contra otra persona. A Dios le afectan no solo los pecados que cometemos contra Él, sino también los pecados que cometemos contra otras personas. Y en Levítico capítulo 6, la palabra de Dios menciona específicamente algunos de estos pecados. ¿Cuáles son? Robar, engañar, quedarte con las cosas que encuentras en lugar de devolverlas a sus legítimos dueños, mentir, ser injusto en los negocios, ser descuidado con las cosas que te han encargado otras personas. Estos son algunos de estos pecados que menciona Levítico 6, y son pecados que tú y yo cometemos contra una persona, con nuestro prójimo. Si alguien había robado algo, perdido algo que se le había encargado, o había mentido o engañado para conseguir algo, Dios demandaba que devolviera el valor total más un 20% de interés como multa. Esto hacía del robo un negocio muy malo. Solo hasta después de haber arreglado cuentas con su prójimo se le permitía a una persona traer su ofrenda de expiación al Señor y así ser perdonado por Dios. Esto lo vemos todos los domingos, cuando tomamos la Santa Cena. Antes de tomar la Santa Cena, el pastor, la autoridad nos dice, oye, examínate. Y si hay alguna mancha, si hay alguna falla, oye, si has fallado, si has faltado a algún hermano, antes de tomar la Santa Cena, incluso antes de presentar tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano. De este pasaje aprendemos dos cosas importantes. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos también contra Dios. Esa es la primera cosa. La segunda, debemos estar bien con nuestro prójimo antes de que podamos estar bien con Dios. La segunda cosa, van juntas. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. La enseñanza del Nuevo Testamento también es importante. Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. En este pasaje Jesús habla de uno que ha venido a adorar a Dios y de repente se acuerda que ha ofendido a alguien. El Señor dice que debe dejar su ofrenda en el altar e ir primero a reconciliarse con su hermano y después volver y ofrecer su ofrenda a Dios. ¿Qué significa reconciliarte con su hermano? ¿Qué significa esto? Reconciliarme yo con mi hermano. Significa arreglar cuentas con él, ya sea pidiéndole perdón o haciendo restitución. Tú no puedes adorar a Dios correctamente cantando, orando, ofrendando o en ninguna otra forma hasta que primeramente te hayas reconciliado con tu hermano. Yo la verdad que no entiendo a las personas que están todo el día en crítica, en murmuración, hacen daño a los demás y aún así van a la iglesia y levantan las manos y empiezan a orar, con oraciones que no pasan del techo, por cierto. Aquí se nos está obligando a reconciliarnos con nuestro hermano. Jesús lo está diciendo, antes de que presentes la ofrenda, haz las paces con tu hermano, reconcíliate con él. Jesús está estableciendo un principio aquí. Es el mismo principio que vimos en el Antiguo Testamento. El principio es este, debemos estar bien con nuestro prójimo para estar bien con Dios. No todos los pecados requieren que arreglemos cuentas con otra persona. Si nuestro pecado fue cometido contra Dios, solamente debemos confesárselo a Dios. Pero si hemos hecho mal a otros, debemos arreglar las cosas directamente con ellos. Pedirle perdón solo a Dios no es suficiente. Debemos arreglar cuentas con los demás para que podamos estar bien con Dios. Recuerda que estamos en este estudio bíblico. Cómo tener una buena conciencia. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Hechos capítulo 13, verso 22. Un corazón, para esto era el amor de David a Dios, su anhelo de estar completamente bien con Dios. Y David le pidió a Dios que le mostrara cualquier pecado que pudiera tener en su vida cuando oró. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad.
Salmo 139, versículo 23 y 24. Si queremos tener una conciencia limpia, debemos permitir que el Espíritu Santo examine nuestro corazón y nos muestre las ofensas que hemos cometido contra otros. He aquí algunas cosas que debemos considerar. ¿Has herido u ofendido a alguien con algo que ya has dicho o hecho? ¿Has robado, por ejemplo, a tu patrón o a algún familiar o a otros? ¿Has mentido a alguien y nunca le has pedido perdón? ¿Has sentido amargura y resentimiento contra alguien? ¿Has tenido una actitud de falta de perdón hacia una persona? ¿Te has rebelado contra alguien que tiene autoridad sobre ti, como tus padres, tu pastor, tu jefe, tu maestro? ¿Has sido desagradecido con quienes te han ayudado? ¿Has cometido otras ofensas? Debemos tratar con los pecados que hemos cometido contra otras personas. Recuerda que no puedes estar bien con Dios si estás mal con cualquier otra persona. La Biblia tiene mucho que decir sobre la importancia de tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia es esencial para tener fe. Pablo habla de manteniendo la fe y la buena conciencia. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Cuando nuestra conciencia no está limpia, nuestra fe se hace débil, es inefectiva. Una conciencia limpia es necesaria para obtener respuesta a nuestras oraciones. Yo no puedo orar a Dios si por detrás estoy en crítica, en queja, por poner un ejemplo, o estoy desobedeciendo, o estoy con pecados ocultos. El Señor no va a bendecir mi vida hasta que no confiese esos pecados, hasta que no haga restitución, hasta que no perdone a ese hermano. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Una conciencia limpia es necesaria para la buena salud. Teniendo una conciencia que siempre nos acusa es como cargar un gran peso todo el tiempo. Eso es verdad, eso es una realidad. Una conciencia limpia es necesaria si queremos formar amistades verdaderas. Habrá momentos en que ofenderemos y heriremos a alguien seguro. Si queremos mantener su respeto y amistad, debemos arreglar cuentas con aquella persona. Una conciencia limpia es necesaria para un testimonio eficaz. Si has ofendido a alguien y nunca has tratado de arreglarlo con él, te será imposible testificarle en forma efectiva. Y esto es lo más importante. Una conciencia limpia es necesaria para disfrutar de una comunión con Dios. Debemos estar bien con Dios y debemos estar bien con nuestro prójimo. Aún la más leve acusación de nuestra conciencia estorbará nuestra comunión con el Señor. Podemos decir que nuestra conciencia es donde Dios expresa su voluntad, su santidad. Allí es donde Dios nos revela su pensar acerca de un asunto. Nuestra conciencia discierne cómo Dios ve las cosas. Y una vez que sabemos en nuestra conciencia cuál es la voluntad de Dios sobre cierto asunto, debemos obedecer. Nuestra conciencia es como una ventana para nuestro espíritu. La luz de Dios brilla a través de esta ventana llenando nuestro ser interior con su luz. Si obedecemos a nuestra conciencia, la ventana se hace más clara, se hace más transparente y la luz de Dios puede iluminar nuestro espíritu cada vez más y más. Si no obedecemos a nuestra conciencia y no tratamos con el pecado que ella condena, entonces nuestra conciencia, como una ventana, se mancha, se opaca. Y a medida que el pecado aumenta, la suciedad y la turbidez aumentan hasta que la luz de Dios penetra muy poco en nuestro espíritu. Es como lo que está sucediendo, por ejemplo, en la isla de La Palma con el volcán. Como hay tanta ceniza, como hay tanta polución en el ambiente, no entra la claridad del sol, la luz a ese lugar. No entra la lluvia incluso. Llueve alrededor, pero en esa zona no, porque se ha creado un manto que impide que esa lluvia pueda caer sobre ese lugar. Si un creyente sigue desobedeciendo a su conciencia, su corazón se pone duro. Llega un día en que puede pecar sin sentir ningún remordimiento. Y esta es una condición trágica para cualquier persona. Hebreos capítulo 3, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones.
Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuestra conciencia trata tanto con el pasado como en el futuro. No solo nos condena cuando hemos hecho algo malo, sino que nos advierte cuando vamos a hacer algo que no es agradable al Señor. Si tu conciencia te advierte de que el hacer cierta cosa es mala, no lo hagas. Si ya has hecho algo malo, confiésalo de inmediato. Reclama tu limpieza por la sangre de Cristo. Cualquier cosa que Dios te dice a través de tu conciencia, hazla. Nada puede tomar el lugar de la obediencia. El Señor insiste en que le obedezcamos. Y es curioso porque hablando de la conciencia, al final podemos acabar hablando sobre la obediencia. ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios? Una forma de saberlo es por lo que dice Dios en su palabra. Cuando la palabra de Dios nos dice que algo está bien, entonces sabemos que está bien. Si su palabra dice que algo es malo, entonces sabemos que es malo. Pero por lo general, cuando somos recién convertidos, por ejemplo, no sabemos mucho de la Biblia. Pueden haber muchas cosas en nuestra vida que la Biblia condena, pero si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos qué tales cosas son pecados. ¿Qué hace el Señor? Pues Él empieza a mostrarnos nuestros pecados uno por uno. El Señor es bueno con nosotros. No nos revela todos nuestros pecados a la vez. Él sabe que eso nos sería difícil, desalentador, pero Él nos va revelando nuestros pecados uno por uno. Un pecado en nuestra vida, desconocido por nosotros, no impide nuestra comunión con el Señor. Si obedecemos lo que sabemos que es la voluntad de Dios y si renunciamos a lo que sabemos que Él condena, podemos disfrutar de una comunión perfecta con Él. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa ser obedientes a la luz que recibimos del Señor. Si somos obedientes a esta luz, podemos disfrutar de la comunión con Dios. Y respecto a nuestra comunión con Dios, lo más importante es nuestra actitud hacia su voluntad. Si deseamos sinceramente obedecer a Dios, podemos tener una comunión perfecta con Él desde el primer día de nuestra vida cristiana. Pueden haber muchos pecados en nuestra vida, pero si son desconocidos para nosotros, están cubiertos por la sangre de Cristo. Pero Jesús nos los va a revelar. Por otra parte, desde el momento en que Dios nos revela un pecado en nuestra vida, somos responsables de confesarlo y dejarlo. Si permitimos que un pecado permanezca después de que nuestra conciencia lo ha condenado, perderemos la comunión con Dios. Cada día que sigamos haciendo algo que la conciencia condena es un día fuera de comunión con el Señor. Esto sucede también con nuestros hermanos, con el prójimo, con la persona que tenemos al lado. Recordemos que entre los hijos de Dios hay diferentes grados de conocimiento. Algunos creyentes no se dan cuenta de ciertos pecados que otros cristianos consideran graves. No debemos rechazar ni juzgar a aquellos que no saben lo que nosotros sabemos. Más bien debemos orar por ellos y tratar de ayudarlos. Dios no nos rechaza por los pecados de los cuales no somos conscientes. Tampoco debemos rechazar a nuestro hermano por pecados propios que él no conoce. Recuerda, si tu conciencia te advierte que el hacer cierta cosa es malo, no lo hagas. Y si ya has hecho algo malo, confiésalo de inmediato. Reclama esa limpieza por la sangre de Cristo. Tristemente, muchos de nosotros a veces no seguimos estas instrucciones. Tratamos de silenciar la voz de esa conciencia. Una persona puede tratar de convencerse a sí misma que algo está bien porque para ella no tiene nada de malo, o bien diciendo que otros creyentes lo hacen. También puede ser que lo discuta con otro creyente con el fin de lograr que éste le apoye. No debemos permitir que la opinión de otra persona supere nuestra conciencia. Alguien puede decirte que cree que es correcto que tú hagas cierta cosa, pero si tu conciencia la condena, entonces es mala para ti. Por ejemplo, una persona que ha tenido problemas de alcohol. Sabe que si su amigo le va a invitar a un bar, a un restaurante, y le dice, oye, te voy a poner una cerveza, la conciencia del que era alcohólico antes le va a decir, no bebas porque tú has tenido problemas.
Nunca debemos tratar de silenciar la voz de la conciencia porque representa la voluntad de Dios para nosotros. Una segunda forma en la que la persona trata de tranquilizar su conciencia es hacer muchas buenas obras. Aunque no está obedeciendo a Dios, ella piensa que lo que está haciendo es bueno, o quizás mejor que lo que Dios le ha mandado a hacer. Puede tratar de silenciar su conciencia dando dinero para la obra de Dios o ayudando a otros. Esta persona puede estar muy contenta consigo misma y considerar que sus buenas obras son muy valiosas, pero a los ojos de Dios no tienen ningún valor si ella es desobediente. La conciencia demanda nuestra obediencia absoluta. Ninguna otra cosa puede agradar a Dios. Si somos desobedientes, Dios no mira las buenas obras que hacemos o cuánto dinero ofrendamos a su causa, sino solamente mira nuestra obediencia. Nada puede tomar el lugar de la obediencia. Y mira lo que dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Increíble este versículo. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Otro dato importante. Debemos evitar las acusaciones de Satanás. En la búsqueda por lograr y mantener una conciencia limpia, debemos estar conscientes del hecho de que Satanás puede atacar a nuestra conciencia. Lo hace acusándonos, condenándonos. Satanás mete en nuestra mente pensamientos como este: ya fallaste otra vez. Es lo que siempre haces. Eres un fracaso, lo serás siempre. Dios no puede amar a alguien como tú si eres un pecador. Los ataques de Satanás pueden debilitarnos de tal manera que apenas podamos enfrentar la vida. Y por esta razón es de suma importancia que reconozcamos su actividad. Tenemos que saber distinguir entre la condenación de Satanás y la convicción del Espíritu Santo. Las acusaciones de Satanás son sutiles, continuas. El Espíritu Santo nos alumbra para que podamos ver claramente nuestras faltas. Las acusaciones de Satanás están diseñadas solo para causarnos dolor, para derribarnos. ¿Por qué te crees que Satanás cada día está haciendo que la ciencia aumente? Quieren relegar a Dios para que las personas crean en la ciencia, crean que no hay Dios. ¿Y qué pasa si la persona no cree que hay Dios? Que se va directa al infierno. Las acusaciones de Satanás están diseñadas solo para destruirnos, solo para separarnos de Dios. Él por todos los medios está haciendo que el hombre no conozca a Dios, porque sabe que si no conoce a Dios se van al infierno. Así de claro. No hay que esconder la palabra. Clara, palabra verdadera, directa. Satanás no quiere que conozcas a Dios. Por eso usa la ciencia, por eso usa la moda, por eso usa películas de ciencia ficción. Sí, las usa. Hay muchas personas que se creen que hay vida extraterrestre. Y claro, al pensar que hay vida extraterrestre, dejan de creer en Dios. Y si Satanás consigue que una persona no crea en Dios, sabe que ya lo tiene. Ese es el propósito de Satanás. El propósito del Espíritu Santo es el de edificarnos. Nos muestra los pecados que debemos confesar y abandonar para así andar en los caminos de Dios. Las acusaciones de Satanás nos siguen acosando aun cuando hayamos confesado el pecado. Si la convicción es del Espíritu Santo y hemos confesado ese pecado a Dios, Él nos perdona y el Espíritu Santo ya no continúa hablándonos respecto a ese asunto. Pero Satanás viene. Satanás ataca al creyente tratando de hacerle creer que jamás podrá ser perdonado por ciertos pecados cometidos. Creer esto es creer una mentira. No hay pecado tan grande en el mundo que no pueda ser perdonado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo. No de algunos, de todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Cuando Dios dice todo, Él quiere decir todo. Con su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Si sientes que Satanás te está atacando, resístelo. Ese será el lema que vamos a tener próximamente en el retiro de adolescentes, retiro David. Resistencia. Resistid al diablo y huirá de nosotros. Resistid. Resístelo en el nombre del Señor Jesús. Reclama la victoria del Calvario.
Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Es muy importante que mantengamos una conciencia sensible. Si tenemos cuidado de obedecer la voz de nuestra conciencia, se mantendrá limpia y sensible. Si no obedecemos a nuestra conciencia, ésta se va a endurecer. Y cada vez que nos rehusamos a escuchar y a obedecer a nuestra conciencia, pues nuestra vida espiritual se daña. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3, verso 12. Sin duda, tú y yo ofenderemos a otros en un momento u otro. ¿Qué haremos al respecto? ¿Seremos duros y orgullosos, rehusando admitir que hemos hecho mal? ¿O nos humillaremos y pediremos perdón? Lo que Dios quiere es que nos humillemos y arreglemos cuentas con los demás. Debemos cultivar la costumbre de disculparnos ante los demás y hacer restitución. Si confesamos nuestros pecados a Dios y arreglamos cuentas con los demás, nuestra conciencia se va a mantener limpia, sensible. Esto es andar en obediencia a Dios. Y uno de los secretos grandes de la vida victoriosa de Pablo era este. Él obedecía a su conciencia. No permitía en su vida ninguna cosa a la cual su conciencia acusaba. Pablo lo podía decir con sinceridad, con honradez, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Este es el mensaje, y esto es lo que Pedro quiere compartirnos en este capítulo 3 de su primera carta. Una buena conciencia. Mantenernos firmes, mantenernos diariamente en la brecha, mantener cada día nuestra comunión con Dios. Mantenemos una conciencia limpia cuando andamos en obediencia a Dios. Si estás desviado de los caminos del Señor, es el tiempo de volver. Tu conciencia te está diciendo, oye, lo que estás haciendo está mal. El Señor te está diciendo, ven a mí y yo te voy a levantar de nuevo. Yo soy el único que puede perdonar tus pecados, todos tus pecados. ¿Qué piensas al respecto sobre esta conciencia? El tema que hemos tratado. Déjanos tus comentarios. Puedes unirte al grupo de Telegram que tenemos. Puedes enviarnos ahora mismo un SMS, un WhatsApp, en caja de comentarios a través del canal de YouTube. También puedes dar tu opinión. ¿Qué piensas sobre una buena conciencia? ¿Qué piensas sobre este capítulo 3 de la primera carta de Pedro?